Buenas tardes. El tema que nos corresponde hoy son los programas de salud ocupacional. Vamos a ver la definición, los objetivos y pues todo lo que conlleva la planificación y pues control de estos programas de salud ocupacional. Tenemos que estos programas consisten en la planeación, ejecución y de las actividades de medicina, de seguridad e higiene industrial que tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en la empresa. Lo desarrollan las empresas con participación de los trabajadores por medio de comités. Su ejecución es permanente como un proceso de mejoramiento continuo en las condiciones de trabajo. Debe actualizarse como mínimo cada año y según pues, los cambios que hayan dentro de la empresa o pues, los nuevos factores de riesgo identificados o los cambios de los procesos laborales. Todas las empresas tienen factores de riesgo relacionados con su labor. Es por esto que por más pequeña que sea la empresa, va a requerir el desarrollo de un programa de salud ocupacional y estar afiliado a las ARLs, obviamente para ayudarse de su asesoramiento. Además, hay otro grupo importante que es de trabajadores que se denota o como el Comité Paritario de Salud Ocupacional, cuya razón de ser es pues hacer el seguimiento para que las actividades planeadas en el programa de salud ocupacional se cumplan. Los objetivos del programa de salud ocupacional son definir las actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las condiciones de trabajo y de salud de los empleados, además de identificar el origen de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y controlar los factores de riesgo relacionados. Los beneficios del programa de salud ocupacional, vamos a ver que son la mejora de la calidad del ambiente laboral, se logra mayor satisfacción del personal, que en consecuencia pues va a mejorar también la productividad y la calidad de los productos y servicios que ofrezca la empresa. Hay un se puede decir, varios términos que necesito que ustedes tengan claros. No se los voy a leer acá uno por uno, pero pues sí necesito que estén claros, ¿listo? Entonces el primero es el programa de salud ocupacional en las empresas, los sistemas de gestión y seguridad y salud ocupacional, el mejoramiento continuo, las políticas de salud ocupacional, los factores de riesgo, el riesgo, el grado de riesgo o de peligrosidad, el panorama de factores de riesgo, las condiciones de trabajo y salud, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, ausentismo y sistemas de vigilancia epidemiológica. Todos estos conceptos pues, se utilizan comúnmente en el planeamiento y en la verificación de esos programas de salud ocupacional. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de las condiciones y medios de ambiente de trabajo, donde vamos a identificar los riesgos laborales, las personas trabajadoras expuestas, los posibles efectos en la salud y en la seguridad, y priorizar las intervenciones de conformidad con el grado de daño. Se debe hacer un diagnóstico que se va a estructurar más o menos de la siguiente manera. Este es solo un ejemplo, donde se pone la razón social de la empresa, los representantes legales, dirección, eh, teléfono, la actividad económica, la clasificación de los riesgos según el Ministerio de Salud, la organización, frecuencia de la tarea, el número de trabajadores asignados a cada turno, los medios de trabajo donde encontramos maquinaria, herramientas y equipos, la caracterización de las instalaciones, las sustancias y productos químicos empleados se aplica y las medidas preventivas que conllevan, los procedimientos de trabajo, el equipo de protección personal, la capacitación brindada por la empresa y la duración de la misma, y por último, pues el tipo de exámenes requeridos y evaluación que realiza la empresa en el puesto de trabajo. Puede ser de predisposición y control periódicos de acuerdo al riesgo que tenga cada puesto laboral. Eh, pues posterior a esto, pues se hace una investigación y registro de accidentes, incidentes, enfermedades, situaciones de riesgo, donde vamos a ver las condiciones y los actos inseguros. En este apartado se debe explicar los procedimientos y adjuntar los instrumentos o formularios utilizados para cada empresa. Entonces, se debe consignar la investigación, registros y seguimiento de los accidentes, incidentes y enfermedades. También se debe hacer el análisis de los indicadores de la siniestralidad laboral. Tercero, se debe hacer la identificación y valoración de los riesgos laborales.
cuarto, se debe hacer las formas de comunicación de los registros, de los riesgos de las personas trabajadoras, en los que incluimos reuniones, capacitaciones, documentos, escritos, eventos, campañas, entre otros. Y finalmente, pues la inspección de seguridad y la frecuencia con la que se van a realizar o se realizan. Posterior a eso se hace una descripción y análisis de los riesgos por proceso y por área, donde se debe utilizar la información obtenida en la descripción del proceso para describir los riesgos asociados a los puestos de trabajo que determinan el proceso y la área. Eh, en esto, pues eso se debe clasificar según los riesgos laborales. Recordemos que los riesgos se clasifican de diferente forma. Encontramos mecánicos, donde contempla todos los factores presentes como objetos, máquinas, equipos, herramientas que pueden ocasionar accidentes. Los eléctricos, que se refiere a todos los sistemas eléctricos como máquinas, equipos y herramientas que pueden conducir o generar energía eléctrica. Los locativos y arquitectónicos se refieren a las características de diseño, construcción, mantenimiento y deterioro de las instalaciones locativas. Los incendios se refiere a toda aquella situación que pueda desencadenar un incendio, como derrames, escapes, explosiones, entre otras. Los riesgos físicos se van a referir a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas, como ruido, iluminación, radiación, temperatura o vibración. Los riesgos químicos son todas sustancias orgánicas o inorgánicas, naturales o sintéticas, que durante la fabricación, manejo, transporte o almacenamiento puedan incorporarse al aire y ser inhalados o entrar en contacto con la piel, o en otros casos ser ingeridos y pues que causen algún daño en la salud. Los otros riesgos son los biológicos, que encontraremos en este grupo agentes orgánicos, animados o inanimados, como hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen, entre otros. Y los riesgos fisiológicos o de carga física, que van a estar representados por los riesgos de objetos o del puesto de trabajo y máquinas. También los equipos y herramientas, cuyo tamaño, peso, forma, diseño pueden provocar un sobreesfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que van a traer con el tiempo pues fatiga muscular y posterior una lesión osteomuscular. Recuerden que este riesgo de carga física se divide en carga estática y dinámica. Con respecto al contenido y la organización del trabajo, pues se debe escribir también la carga del trabajo, que se refiere a cuantitativamente, mentales, emocionales y las responsabilidades de la función asignada y pues la jornada de trabajo. También el control, que se refiere a ese margen de decisión que tiene la persona trabajadora para influir sobre aspectos como el orden de las actividades, la cantidad, el ritmo, la forma de trabajo, las pausas y los descansos. Otro punto importante son las relaciones sociales en el trabajo y pues el liderazgo, que se va a referir a las habilidades y relaciones eficaces y saludables para gestionar pues el personal trabajador, las interacciones como el trabajador y con su equipo, pues el apoyo social y la cohesión de grupo. Y finalmente pues la recompensa, recuerden que esa recompensa es una retribución que la persona trabajadora obtiene a cambio de su esfuerzo en el trabajo. Una de esas es financiero. Eh, que es la más común, la otra es la estima, que comprende el reconocimiento del grupo social, y la otra es la posibilidad de promoción y desarrollo y de seguridad en su propio trabajo. Se deben evaluar los riesgos. Este es un flujograma sencillo de cómo se evalúan los riesgos laborales. Entonces, identificar los riesgos, se deben identificar los trabajadores expuestos y los posibles efectos en salud y en seguridad. Se hace esa valoración de riesgo, se procede a ver si el trabajo es seguro. Si es seguro, pues el riesgo estaría controlado y se continúa con los controles implementados periódicamente. Si no es seguro, se debe pues ver si el riesgo está semicontrolado o no controlado. Posterior a esto, pues se realiza un estudio específico del riesgo, se van a establecer las medidas de prevención y protección para controlar el riesgo, y pues se va a volver a verificar y comprobar las medidas de control implementadas, y posteriormente pues nuevamente vamos a evaluar y a completar este ciclo. Con relación a esta evaluación, también una evaluación general de riesgo mediante el análisis de dos variantes, principalmente que nos van a dar, que nos determinan el grado de riesgo o de peligrosidad, donde encontramos primero la probabilidad de ocurrencia del daño y segundo la consecuencia del daño. Esta metodología está basada en asignar a cada uno de los riesgos identificados uno de los siguientes niveles de jerarquización.
El primero es el riesgo trivial, el segundo es el riesgo tolerable, el tercero es el riesgo moderado, el cuarto es el riesgo importante y el quinto sería un riesgo intolerable. ¿Cuál sería un riesgo ligeramente dañino? Que pena un grado de daño con relación a las consecuencias, ligeramente dañino. Las consecuencias que se consideran ligeramente dañinas son daños superficiales, cortes menores, irritación en los ojos por polvo, molestias como dolor y disconfort, dolor de cabeza y dolor y disconfort. Un grado de daño dañino eh, serán consecuencias como, por ejemplo, laceraciones, quemaduras, fracturas menores, un grado de sordera, dermatitis, asmas, trastornos musculoesqueléticos, enfermedades que conducen a una incapacidad menor. Y las consecuencias que se consideran como extremadamente dañinas serían, por ejemplo, amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones y enfermedades crónicas que acorten severamente la vida y la calidad de vida de esa persona. La probabilidad se va a calificar como alta, media y baja. La probabilidad alta es cuando el daño ocurrirá siempre o casi siempre, media es cuando el daño ocurrirá en algunas ocasiones y baja es cuando el daño ocurrirá rara vez. Entonces, aquí tendríamos pues la unión entre la probabilidad de las consecuencias y pues la identificación de los riesgos. Entonces, a partir del riesgo que hayamos identificado, pues vamos a tener algunas acciones que hacer inmediatamente. Si el riesgo es trivial, pues no se requiere alguna acción específica. Si el riesgo se califica como tolerable, no se necesita una mejora de acción preventiva, sin embargo, se debe considerar soluciones más rentables y mejoras que no, pues no hagan una carga económica importante a la empresa. También se requiere comprobación periódica para asegurar que ese riesgo se mantenga como una medida de control. Si el riesgo se considera moderado, las acciones que se deben llevar a cabo es hacer esfuerzos para reducir el riesgo mediante una inversión precisa. Las medidas para reducir ese riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando un riesgo moderado está asociado con una consecuencia extremadamente dañina, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad del daño con base, como base para determinar la necesidad de mejorar las medidas de control. Si el riesgo es calificado como importante, se debe comenzar, qué pena, no se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar dicho riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe eh, remediarse el problema en un tiempo inferior a los del riesgo moderado. Si consideramos ese riesgo intolerable, las acciones que se deben llevar a cabo es no se debe comenzar ni continuar con ese trabajo hasta que se reduzca el riesgo completamente. Si no es posible reducir ese riesgo, pues, o sea, si uno le invierte toda la plata del mundo, pues se debe prohibir dicho trabajo. Posterior a esto se identifica el riesgo y las posibles consecuencias, donde deben atenderse de forma independiente por cada sección. Entonces, esa sección puede ser un puesto de trabajo, un área, un lugar de trabajo. Entonces, se va a poner arriba el nombre de la sección, los números de trabajadores expuestos y los tiempos de exposición. Identificamos el riesgo, la fuente generadora que lo lleva, que lo genera y pues la posible consecuencia a tener en cuenta. Posterior a esto, pues se hacen los métodos de control o se indagan sobre los métodos de control existentes, donde se debe describir los métodos de control existentes que se han implementado en cada una de las secciones y pues identificados o que se identificaron en el riesgo anterior. Entonces se pone nuevamente la sección donde se encontró, el riesgo que se encontró y los métodos existentes que usan actualmente para controlarlo. Posterior a esto, pues se va a implementar medidas de acuerdo a cada estimación de riesgo. Entonces, en forma independiente, igual por cada puesto de trabajo, se debe completar el siguiente cuadro siguiendo las siguientes instrucciones. Entonces, primero, anotar el riesgo identificado anteriormente. Entonces, en esta primera columna se identifica el riesgo. Luego, pues determinar la fuente generadora del riesgo, que sería esta, ya lo hemos hecho antes. Tercero, se estima la valoración cuantitativa del riesgo. Y cuarto, se evalúan las medidas preventivas existentes y
se proponen, si es el caso, para mejorar las medidas preventivas. Entonces se llenaría más o menos de esa forma. Recuerden, aquí sería P, probabilidad, baja, media o alta. C, consecuencia, ligeramente dañina, dañina y extremadamente dañina. Y E sería la estimación de riesgo, donde miramos trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. A partir de ese cuadro, pues se hace una planificación de actividades preventivas, donde encontramos el mismo cuadro anterior, más la priorización, la responsable y la fecha de realización. Entonces tendremos que asignar responsabilidades dentro de la empresa para ver que estas medidas se lleven a cabo. Luego, pues se va a hacer una herramienta importante o que ayuda bastante es el mapa de riesgo, que es una representación gráfica a través de símbolos y que la gente pueda identificar con un fácil, pues vamos a identificar con estos símbolos el nivel de exposición, ya sea bajo, mediano o alto, de acuerdo con la información recopilada anteriormente. Obviamente esos símbolos deben permitir representar los agentes generadores de riesgo, tales como ruido, iluminación, calor, radiación, sustancias químicas, vibración, entre otros. Es importante que los trabajadores pues, obviamente conozcan y puedan interpretar eh, dicho. Sí, estas 6 casillas, donde vamos a poner el objetivo específico, a las cuales se estipula una revisión o que esté completamente, y pues la meta necesaria. Ahí les dejo un ejemplo. Y pues obviamente una parte importante de ese programa de salud ocupacional es el seguimiento y el control. Entonces se da seguimiento y control a las actividades propuestas, donde se identifiquen los imprevistos y los inconvenientes, independientemente de las actividades que hayan logrado concretamente. Por ejemplo, estándares de producción adoptados o requeridos que no estén proyectados, la falta de contenido presupuestario o desviación del mismo por emergencias que lo organizan o que lo causan, la falta de comunicación y coordinación entre niveles jerárquicos de la organización, falta de cultura de los mandos superiores, falta de motivación para el involucrado en las personas, como por ejemplo las personas trabajadoras, entre otros. Eso sería lo que conforma un programa de salud ocupacional. Muchas gracias por su atención.